Hoy presentamos en Espacio de Arte a una personalidad singular, arquitecto con un extraordinario currículum, admirado y respetado, docente, investigador, ensayista, primer director de la Escuela de Arquitectura de Galicia y además artista. José Antonio Franco Taboada se anticipó a su época y transformó muchas estructuras de su profesión. De construcciones geométricas virtuales versa su obra plástica Geometric Networks, por estas fechas presente en Atlántica Centro de Arte de A Coruña. Bienvenido a Espacio de Arte, José Antonio. Muchas gracias. Empezamos por un cuestionario breve para saber más datos biográficos sobre ti. Curioso, de espíritu emprendedor, con la virtud de la templanza. Nosotros te vemos así. ¿Son rasgos que definen tu personalidad? Yo no sé si la definen muy bien, desde luego que me gustaría ser así. ¿Por qué quisiste ser arquitecto? Bueno, porque me pareció una carrera que unía un poco lo que yo creía entonces que eran, digamos, mis potencialidades, digámoslo así. Por un lado me gustaban mucho las matemáticas, la geometría, la física, digamos, las ciencias, y por otro me gustaba mucho dibujar, y el arte, y la arquitectura. Entonces estuve dudando, tal, de estudiar Bellas Artes, tal, pero al final me decidí por la arquitectura. Habrá muy pocas familias con 3 hermanos arquitectos y 2 aparejadores. Curiosamente sin antecedentes familiares. ¿A qué se atribuye esto? Bueno, hay un pequeño antecedente, bueno, ni pequeño, un gran antecedente. Nuestro abuelo materno era maestro de obras, que en los colegios de arquitectos por aquel entonces eran colegios de arquitectos y maestros de obra. Es decir, que era del gremio. Sí. Aunque no era como una carrera, evidentemente, pero era del gremio y del gremio de arquitectos y maestros de obra. Y a nivel de currículum, bueno, hoy que la ha acompañado tu mujer, que está en la salita de espera, tampoco ella se queda corta en cargos directivos. No, bueno, estuvo 20 años en cargos directivos hasta que, digámoslo así, le pasó un poco como a mí, se aburrió y le pareció que eran demasiados años. De 12 años estuvo, desde luego, además de su directora, 12 años de directora de la Escuela de Empresariales de La Coruña. Y además ese cargo fue la que consiguió que se mantuviera una carrera que ha desaparecido en casi toda España, y gracias a sus gestiones consiguió que, y con el apoyo del entonces rector José María Barja y de algunas personas como Mar Marcó, etc., ella desde luego lo sabe mucho mejor que yo, consiguió que se mantuviera como una carrera superior al nivel de cualquier otra, como económicas, etc. ¿Qué obras de la antigüedad te hubiera gustado firmar? Hombre, esto siempre lo he tenido muy claro. El Panteón. ¡Ah, caramba! La que cúpula, encima no se sabe bien quién fue el arquitecto. Sí, pero yo creo que es por la cúpula. Agripa, por la cúpula, sí, el espacio. Cuando entras dentro tienes una sensación. También, hombre, también Hagia Sofia, Santa Sofía de Constantinopla, que es bastante posterior, pero quiero decir que también es una construcción asombrosa. ¿Qué lee un arquitecto que no esté relacionado con su profesión? No entiendo muy bien la pregunta. ¿Qué lee un arquitecto que no esté vinculado? Sí. Bueno, yo leo de todo, evidentemente. Me gusta mucho la historia. Me gusta, temas científicos. Me gusta estar al tanto de todo el progreso científico y tecnológico, que vivimos una época muy acelerada, esperemos que para bien, no como dice Hopkins, que el peligro va a ser la inteligencia artificial, esperemos que no lleguemos a eso, pero bueno, verdaderamente vale la pena vivir esta época por todos estos nuevos conocimientos. Eso sí, cuando el hombre llegó a la Luna, pensaba, bueno, y veíamos películas como 2001, Una odisea en el espacio, que bueno, que efectivamente estaríamos en Júpiter o en la galaxia más cercana, y eso se ha ralentizado demasiado. José Antonio, pues a Júpiter y al espacio también vamos analizando tu obra que tiene algo que ver con el tema.
Geometric Networks es tu exposición en Atlántica, una obra que evidentemente tiene mucho que ver con la arquitectura. Sí, con la arquitectura y con la geometría, en mi calidad de profesor de la universidad, del Departamento de Representación y Teoría Arquitectónicas. La geometría ha sido, bueno, la geometría descriptiva en cuanto a aplicación a la arquitectura únicamente, no elucubración puramente geométrica. Siempre ha sido uno de mis intereses y trabajos principales, evidentemente. En ella, en estas series, que son 24, bueno, no están expuestas las 24 series, pero nombres de la arquitectura míticos, como Borromini, pero nos podemos remitir hasta el Templo de Salomón. Sí, bueno, es un guiño al espectador, ¿eh? No, no es otra cosa, quiero decir. Podría poner sin título 21, sin título 23. Bueno, pero los títulos no... O Geometric Network 24. Pero los títulos hacen mucho. Sí. Por ejemplo, pues cuando remites a esas columnas salomónicas, aunque las formas se extienden en el espacio, sí que las vemos de fondo. Queda un guiño. Sí, son un guiño, por ejemplo, estas que estás diciendo tú, que hay dos series relacionadas. Pues por un lado, el templete de Bernini del Vaticano está sostenido por columnas salomónicas. Esa forma espiral de generación de superficies está en la base de la composición. Hay otra serie que se llama Boaz y Hachim, que Boaz y Hachim eran los nombres de las dos columnas que flanqueaban la entrada al templo de Salomón. Nadie las vio, ni nadie las conoce, ni existe ninguna pista gráfica, pero se supone que eran salomónicas también. Sí, sí, sí. Entonces, y nos gustan los nombres, porque todos conocíamos el templo, pero no sabíamos que esas columnas tenían un nombre. Bueno, además me atreví, aquí entre nosotros, porque me atreví a ponerle nombres que podrían parecer presuntuosos a lo mejor, porque hoy día sacamos el aparatito que casi todos llevamos encima, tecleamos y nos va a aparecer lo que es cada cosa, más o menos. No digo que, por ejemplo, el fuego de Platón como tal, pero sí, yo creo que tecleas en internet y te aparece que entre los 5 sólidos platónicos que constituían el mundo, el universo, según Platón, el tetraedro, que está a la base de esa composición concreta, simbolizaba el fuego. El fuego estaba compuesto de tetraedros, por ejemplo. Y es muy bonito. Y después el origami espacial, que claramente vemos, bueno, vamos a Oriente, a la técnica de ellos. Sí, diciéndolo en castellano es papiroflexia, sí, bueno, pero queda peor que origami, sí. Es un guiño. Porque además, bueno, yo he estado en Japón y me gustó mucho aquella cultura. Y entre otras cosas, bueno, pues incluso he escrito y publicado una serie de haikus, que son esos poemas cortos japoneses compuestos de 3 versos, tal. Es decir, que fue un homenaje, digamos, así. Y el dibujo es una formación indispensable. También así lo delata algún ensayo tuyo. Sí, yo creo que el dibujo es indispensable, pero no solo para los arquitectos, sino para todo el mundo. Yo creo que el paisano que va al abogado porque se le han metido en la finca de al lado, hace todo lo posible por dibujar como se le han metido, ¿no? Entonces, si supiera dibujar era mucho mejor y nos íbamos a ahorrar mucho dinero a todos los niveles. Pero el dibujo, desgraciadamente, yo he sido coordinador universitario de Galicia de las enseñanzas de dibujo técnico y de fundamentos de dibujo también. Entonces, la formación ha ido bajando de... Yo no digo de nivel, pero al bajar de tiempo, baja de nivel automáticamente. Los profesores son muy buenos, seguramente la mayoría, pero no tienen tiempo para que el alumno aprenda las cosas más elementales. ¿Hay alguna semejanza entre la arquitectura y el dibujo? Entre la arquitectura y el dibujo es una pregunta un poco ambigua en el sentido de que el dibujo está en la base de la arquitectura. Aunque habría alguien que podría decir que no es necesario el dibujo para hacer una obra de arquitectura. No creo que muchas obras arquitectónicas, digamos, de arquitectura popular, fueran dibujadas antes. Incluso arquitecturas de bastante nivel, como las arquitecturas de Adobe en África o en Arabia. En ese sentido, pues podemos considerar que a lo mejor el dibujo no es indispensable.
pero es una gran ayuda para hacer una obra de Bueno, arquitectura. yo más que en dibujo me refería a la pintura. Yo encuentro semejanza entre tu pintura y la arquitectura, Ya. es que a través de las dos, en ellas nos podemos penetrar, porque eso es lo que invitas con estas proyecciones, estas líneas que se Sí, expanden bueno, en el espacio. ya lo decía Lao Tse, que era el filósofo chino 500 años antes de Cristo, que la arquitectura es lo que no se ve, lo que no existe, es el espacio. Para mí, desde luego, lo que pretendo siempre sugerir es el espacio. Y una arquitectura que de alguna manera no interconecte los espacios interiores, no me parece que sea una arquitectura que se limite a superponer planta sobre planta, que muchas veces, por ejemplo, si es un edificio de viviendas, nos vemos obligados a hacer, pero ya empieza a perder un poco lo que para mí caracteriza la arquitectura. Y también en mis obras, digamos, pictóricas o fotográficas, o como queramos denominarlas, yo también procuro sugerir el espacio. Aunque no sea una cosa, digamos, evidente a primera vista, que sugiere esa profundidad. ¿Por qué la exposición ahora, José Antonio? Porque has estado posponiendo, bueno, citas tan importantes como con Juana Mordó. Bueno, la verdad que en el momento de acabar la carrera de arquitectura, Cultart, que era una galería punta en ese momento en Madrid, quería exponer una serie de collages que tenía hechos y algunos dibujos. Y bueno, lo retrasé porque me vine a La Coruña, empecé a trabajar y por H o por B no fui capaz de poner el plazo que tenía fijado, pero ya teníamos un plazo para la inauguración de la exposición. Y al cabo de 2 años quemaron la galería los fachos. No sé, 2, 3 años, al cabo de pocos años. Pero la verdad que debí de hacer la exposición. Luego en los años 70 fui a hablar con Juana Mordó. Esto entonces hacía una serie de acuarelas que tenéis, que os he pasado algunas imágenes, abstractas y otras menos abstractas. Y le pareció muy interesante, no para exponer en la galería principal, sino en la segunda. Juana Mordó tenía varias galerías, digamos, en la que le iba más esa línea más, digamos, experimental que hacía yo, y también lo dejé. Y fue lamentable. La verdad que he ido dejando una exposición colectiva, ha habido alguna exposición parcial, pero no una... Sí. Y vaya cambio en tu trayectoria plástica, porque hablabas de obra anterior de corte figurativo. ¿Había alguna de tono social y político ciertamente dura? Sí, sí, había. Pues son otros momentos. Claro. Casi pasamos a analizar estos proyectos arquitectónicos. Eres muy conocido en Galicia por elevar la torre más alta y en su momento la más esbelta de España. Sigue siendo la más esbelta. La más esbelta, el edificio Costa Rica. De hormigón armado, como torre de hormigón. Bueno, porque es un material, el hormigón armado, con el que trabajas muy a menudo. Bien, el hormigón armado, sí, es un material... Según parece, no llega a la calidad del hormigón que emplearon los romanos, que no se sabe cómo lo hacían, pero es un material que se permite muchas cuestiones plásticas y bueno, y da un acabado que de alguna manera pues, establece un diálogo más natural con el entorno. Pero bueno, eso no quiere decir que exclusivamente, pues, claro. Quiero decir que yo he empleado otros materiales. Sí, porque por ejemplo con el arquitecto Pablo Costa diseñáis el paseo marítimo de Camariñas, sí. Y evidentemente con materiales que no estropeen el entorno, comulguen con él. Claro, y que aguante, eso esperamos, por lo menos tocamos madera para que resistan los temporales, porque cuando uno ve un temporal, por ejemplo, que en La Coruña, que a lo mejor se lleva unas barandillas o se llevan tal, dice, esperemos que eso esté resistiendo también en condiciones. Pues eso es lo que dicen de la torre, claro. ¿no? De la torre, bueno, precisamente la gente, más elevada. Sí. La torre ha tenido algunas, no diría leyenda negra que no llega para tanto el asunto, pero de que, por ejemplo, de la densidad. Para poder hacer esa torre, la Torre Costa Rica, tenías que hacer un proyecto completo, un proyecto básico completo, con la edificación permitida en altura, 1,5 veces el ancho de la calle, que era entonces la normativa. Entonces salían 20 viviendas más así que en la torre. Es decir, no podías hacer más viviendas ni construir más. Y la torre se hicieron bastantes menos viviendas de las que podías construir,
y bastante menos superficie construida, pero en vez de condenar a aquellas familias a vivir a un patio de manzana bastante reducido y a una calle bastante agobiante, pues conseguimos que tuviera doble orientación como mínimo todas las viviendas. Y además conseguimos también plazas de garaje, porque no la cooperativa no era obligatorio y la cooperativa quería que no hiciéramos plazas de garaje, porque era para cooperativistas con menos capacidad económica. Pero nos convencimos y no solo hicimos para las 120, sino que tiene bastantes más plazas de garaje también en la torre. Es decir, que fue una solución para el tráfico y para la forma de vivir muy superior a que nos hubiera hecho una torre. En aquellos momentos, cuando eras, bueno, jovencísimo, porque la habías hecho recién que salido de... La gente no sabe que que está calculada por ordenador. Yo era miembro asociado del Instituto Eduardo Torroja y de la construcción de cemento, y se calculó, tenía una habitación climatizada, con unas máquinas y tal, y cualquiera hoy día llevamos un ordenador 100 veces más potente en el bolsillo que lo que era el ordenador aquel del instituto, pero era el único que había en España en condiciones para calcular un edificio como ese, a principios de los años 70, 71 así, o 72 calculamos ese edificio, con papel perforado, que tal, como las películas antiguas, entre comillas. Un lujo. Ahora vamos a escuchar a tu compañero de profesión, también arquitecto y doctor, Pablo Costa. Bueno, si tuviera que destacar la personalidad de José Antonio Franco Taboada, diría que es una persona bastante poliédrica y poca gente sabe, fuera de su ámbito familiar, de su ámbito universitario o incluso profesional, que fue director de la Escuela de Arquitectura con menos de 30 años, fue uno de los grandes propulsores, constructores o incluso proyectistas de la Torre Costa Rica en La Coruña, uno de los edificios más altos de Galicia, y entre su currículum personal figura el ser catedrático de la Escuela de Arquitectura, uno de los más jóvenes de toda la historia de España, ¿no? También colabora evidentemente con asociaciones de corte internacional, como puede ser la Asociación Europea de Docentes de la Arquitectura, y poco a poco lo único que está revelando estos rasgos es su personalidad que se mete a todo con toda profundidad, ¿no? A todo le echa muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo, muchísimas horas, muchísima ilusión. Y si acaso lo que podemos determinar de su personalidad es que eso le lleva a ser un perfeccionista hasta la médula, ¿no? Cosa que a los demás nos hace la vida bastante más fácil, pues siempre decimos, bueno, pues nada, ya estará José Antonio para solucionar problemas, ya tiene capacidad de consenso más que suficiente y nosotros nos mantenemos al pairo. Eso de perfeccionista hasta la médula se ve por tu obra, ya se ve en tu obra plástica. Eso es un defecto. Sí. Bueno, o puede ser una virtud. ¿Qué diferencia hay entre diseñar un conservatorio de música o un edificio desmontable como el pabellón de la Expo 92 de Sevilla? Evidentemente, lo de que sea desmontable te condiciona mucho el edificio. El conservatorio de música lo haces pensando en una mayor permanencia. De hecho, la mayoría de los pabellones se destruyeron de Sevilla y uno de los pocos que se conservaron. El problema de muchos de estos edificios es precisamente la palabra conservar, porque hay unas normas tecnológicas para el mantenimiento de los edificios. A todos nos parece normal, natural, que nos obliguen al cabo de 4 años a pasar una ITV con el coche y luego todos los años una ITV. Pero los edificios, las normas tecnológicas que establecen que cada, por ejemplo, 2 años hay que revisar tal parte del edificio, cada 3 años, tal, no se cumplen porque no son obligatorias, nunca fueron obligatorias. ¿Qué ocurre con eso? Que se abandonan los edificios. Y más edificios como el del pabellón de Galicia, pues necesitan un mantenimiento más fuerte y más continuado que otro tipo de edificios. Pero digo el pabellón de Galicia, pero podría decir también el conservatorio de música, etc. Y yo lo comprendo, no hay dinero para lo más importante y, de cierta manera, aunque me fastidie como arquitecto, tengo que reconocer que
tiene que haber prioridades. O sea que el futuro de la profesión de arquitectura no pasa por restaurar. No, sí que pasa, de hecho creo que es lo mejor, quiero decir, que es lo mejor que se ha podido hacer con la crisis. La mejor consecuencia de la crisis ha sido que se ha potenciado la restauración, y más que la restauración, que es una palabra un poco más vidriosa, la rehabilitación de edificios y para todo tipo de usos, y que además la rehabilitación, incluso la reconstrucción, no están reñidas con los conceptos de la arquitectura moderna. Entonces, ahí ha habido un gran campo, se han hecho muchas cosas, y gracias a eso, gran parte de los cascos históricos de las ciudades pues no se ha abandonado. A mí, por ejemplo, algo que me parece lamentable cuando vas por algunos países, como en América, por ejemplo, pues que te encuentras con que el casco histórico ha sido abandonado. Y las clases medio altas y altas se han ido a urbanizaciones periféricas casi autosuficientes, con grandes, como dice Bellos malls, grandes centros comerciales tipo Marineda City o similar aquí también en Santiago, donde hacen toda su vida y cogen un coche, se van un coche a un sitio, y en la ciudad están los turistas, eso de día porque de noche ya nadie se atreve, y los que nos interesa la arquitectura que vale de verdad, porque normalmente la que vale de verdad es la que se encuentra en esos cascos históricos. Estoy pensando, por ejemplo, pues, en Santo Domingo, en Santiago de los Caballeros en la República Dominicana, estoy pensando en Porto Alegre, que es la capital del estado más rico del Brasil, Río Grande do Sul. Cuando empieza a anochecer, que además en el trópico, o cerca del trópico, anochece inmediatamente, pues cierran todas las verjas, y como te despistes media hora, es otra ciudad, es un campo desolado. Vamos a esos referentes en tu obra. Una obra plástica con referentes en el constructivismo. Pues sí, evidentemente, claro. Y bueno, pero a nivel, ¿dónde están esas fuentes de inspiración, tanto para tu obra plástica como para la arquitectónica? Desde luego, a ti no te gusta la arquitectura espectáculo. No, la verdad que no, eso sí. Yo no sé si aguantaría la tentación si un día me ofreciese un trabajo de arquitectura espectáculo. Procuraría que el espectáculo estuviese más en lo que yo considero la esencia de la arquitectura. Aquí vemos el templo de Devot. Ahora que lo tenemos en pantalla, aprovecho para estos referentes. Ya. Bien, bueno, esto no era una arquitectura espectáculo, aunque a lo mejor sí, porque era una arquitectura religiosa. Sí. Pero en su momento no, porque bueno, claro, había muchos templos, pero la religión está en el centro de tu vida. Sí, y por lo tanto no podemos decir que sea una arquitectura espectáculo. Hombre, la arquitectura espectáculo es una arquitectura que yo no comparto, como tú has dicho muy bien, no estoy de acuerdo con ella, entre otras cosas porque es carísima. Pero tú puedes hacer una arquitectura, hoy día no vas a ver nadie que acepte que hace una arquitectura espectáculo, una arquitectura, sino que toda la arquitectura te dicen que es sostenible, que es autosuficiente, que tiene que ser inteligente, smart arquitectura, smart city, etc. Pero yo no me lo creo. Una arquitectura, no sé qué se entiende por sostenibilidad hoy en día, pero claro, cuando cuesta tanto mantener un edificio en funcionamiento, pues algo falla, en mi opinión. ¿Cuál ha sido tu mayor reto como arquitecto? Hombre, yo me hubiera gustado tener más retos como arquitecto, evidentemente. Desde luego, lo que hablábamos antes, lo que comentábamos de la Torre Costa Rica, fue un reto atreverme a eso. Yo mismo, cuando veía que subía un piso más, yo mismo me asustaba. Ahora, tenía fuerzas para subir andando, sí. Porque hasta que llegamos arriba no se puso no voy a llamarle ascensor, un montacargas para subir material, y donde ya subíamos también con cierta... Pero la verdad que... A nosotros nos llama la atención por qué en Galicia no cuajan los rascacielos. Bueno, yo no creo que los rascacielos no sean mejores ni peores, depende. El rascacielos no lo puedes descontextualizar, es decir, que el rascacielos, como todo edificio en realidad, tiene que estar en relación con su entorno.
ser de alguna consecuencia, respetar. Yo interpreto, por ejemplo, que el rascacielos que hice, esa torre, hice alguna más, pero no tan espectacular, que es una consecuencia de un entorno que en mi opinión era invivible. Entonces yo quise que era algo vivible, y vivible no solo para los propios habitantes, sino para el resto de la ciudad. ¿Tú cómo vas a meter 150, 160 viviendas allí, en la calle en Costa Rica, sin plazas de garaje, con locales comerciales, etcétera? Eso es horrible. Entonces, también es una cuestión de ordenanzas. Depende de las ordenanzas de las ciudades, que se puede hacer una torre o no. Hay muchos sitios que yo que quisiera hacer una torre y fueran las mejores soluciones, no podría hacerlas porque el urbanismo me lo impide, evidentemente. Bueno, nosotros aquí en Santiago estamos encantados con el Conservatorio de Música, aunque tienes otras obras, pero es bastante reciente y solemos frecuentarlo a menudo. Ha sido todo un placer tenerte y un orgullo para nosotros que hayas estado aquí en Espacio de Arte. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros, muchas gracias a ti, Fátima, por haberme invitado. Hasta siempre. Doctor arquitecto y catedrático de la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad de A Coruña, de la que fue su primer director, especialista en restauración de monumentos y urbanismo. Actualmente expone su obra plástica en la Herculina Atlántica Centro de Arte, una pintura en software que se hace penetrable, que al igual que sus proyectos, permite al que la contempla proyectarse a través de ellos. Todo un reparto de fuerzas y pesos, formas que giran en el helicoidal, se retuercen en el camino o se expanden al infinito. Obra abstracta que remite al rico mundo arquitectónico. No se pierdan esta cita. Hasta la semana que viene.